Nos damos gracias a Dios una vez más porque podemos estudiar su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, en el verso 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, en el verso 8. Y note que dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: de aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, así vemos a esta verdadera mujer de fe. Esta es una verdadera mujer de fe. Y vemos que ella vivía una vida diaria normal. Vivía su vida normalmente. Pero sabemos que esta mujer, como hemos visto, tiene algunas características sobresalientes, algunas características justamente espirituales, características de fe. Por eso vemos que dice aconteció. Así va a ser con la venida del Señor. Un día la venida del Señor nos va a encontrar, nos va a acontecer mientras estamos andando. Mientras caminamos aquí en la tierra con el Señor, un día va a acontecer. Porque realmente el Señor es el que está prestando atención a la vida de aquellos que viven en fe y están rendidos a Él, a su voluntad. Él no se va a olvidar de los suyos. Aunque el mundo, como hemos visto, no conoce a esta clase de hombres y mujeres de fe, mujeres de importancia. Bueno, en su venida, en este acontecimiento, allí se verán aquellos que son importantes para Él. Allí se verá quiénes son verdaderamente importantes para Él. Y realmente esto es muy hermoso porque vemos que Dios no pasa por alto la fidelidad, no pasa por alto la fe, el amor, la esperanza que se manifiesta en nuestras vidas. Y nos hace recordar a los valientes de David. Ellos fueron hechos importantes. Cuando ellos empezaron con David, ellos eran hombres de muy poca importancia. Ellos eran hombres de muy poca importancia en Israel, más bien miserables, gente que ninguno de nosotros pensaríamos que serían dignos de ser los generales, los escogidos, realmente para llegar a estar al lado de David. No fueron realmente lo peor, la escoria. Y nosotros pensaríamos que para ser los generales del ejército de David, su gente más allegada, tendrían que ser escogidos de lo mejor de Israel. Y ahí vemos la obra de la gracia. Antes éramos, hermanos, advenedizos. Sin embargo, ahora llegamos a ser, si nosotros nos rendimos, hermano, a la gracia de Dios. La gracia de Dios hace de nosotros personas importantes para Él, no para el mundo, porque el mundo tiene su manera de dar importancia. El mundo quiere ver, el mundo, volvemos a decir, anda por vista. Pero cuando vemos a estos hombres que eligió David, que estuvieron con él en su rechazamiento.
y no puede terminar el segundo libro de Samuel sin mencionarlos a ellos. Y así van a ser realmente los vencedores también. La venida del Señor les va a acontecer como un hecho donde serán reconocidos. Para muchos la venida del Señor, hermano, es un problema. Muchos saben que el Señor viene y ven ese día como un problema. Pero otros ven como el día de su reconocimiento. Ven como el día de que el Señor les acontecerá. Ellos realmente no van a ser olvidados. Así acontecerá, hermano. Esto va a acontecer. Van a mostrar realmente que ellos pusieron primero al Señor. Primero al Señor. Y vemos muchas características hermosas en esta mujer. Vemos muchas características hermosas en esta mujer. Y lo primero que encontramos es que dice que había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Bueno, la primera característica que encontramos aquí de esta mujer es el interés. El interés por el bienestar de sus hermanos. Ella tuvo un interés por el bienestar de Eliseo. Ella veía que este hombre simplemente iba y venía. Y note que ella actuó otra vez en fe. Le invitaba a comer a Eliseo. Buscó tener comunión con él. Y así realmente son los vencedores en este tiempo. Los vencedores se buscan para estar en comunión. Y esto es aún más importante porque ella no sabía quién era Eliseo. Porque si nosotros hubiésemos sabido, si nosotros sabemos que Eliseo, hermano, está acá en la puerta de nuestra casa, ¿qué no haríamos para que él entre? ¿Cuánto de nosotros recibiríamos a Eliseo sabiendo que es un hombre de Dios? Sabiendo que es un hombre que puede llegar a hacer algún milagro o bueno, cuántas cosas nosotros pensaríamos. Pero vemos la verdadera fe de esta mujer. Porque esta mujer actúa así sin saber quién era. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Realmente nosotros hacemos bien a gente importante. Porque nosotros nos sentimos importantes también. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad de nuestros hermanos y no actuamos así? Y en esto vemos realmente que en ella se manifestó el verdadero amor entre hermanos. Porque entre hermanos somos todos iguales. Entre hermanos somos todos iguales. Todos somos hijos de Dios. Es tan importante, hermano, poder manifestar este amor. Ella vio sencillamente la necesidad de Eliseo. No vio que era el profeta Eliseo. Ella vio la necesidad de Eliseo y allí actuó. Esto es el verdadero amor fraternal. Este es el verdadero amor fraternal. Dice, podemos leer primeramente en Hebreos capítulo 13, en el verso 1. Hebreos capítulo 13, en el verso 1. Permanezca el amor fraternal. Note este pequeño verso. Tiene tan solo 4 palabras. Pero qué importante, así empieza este capítulo. Y la palabra permanecer significa continúe, o que continúe, que se nutra, que aumente, que no termine, que permanezca el amor fraternal. El amor fraternal, como
hemos dicho, nos habla del amor entre hermanos. El amor entre hermanos, hermanos semejantes. A veces pensamos que, como el fariseo otra vez, buscamos uno semejante a nosotros, pero el amor es amor. El amor fraternal, hermano, es el amor de Cristo, manifestado en práctica dentro de nosotros. Y no vemos a quién hacemos, miramos más bien la necesidad. Dice en Hebreos capítulo 10, en el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos consideramos. ¿Qué significa considerarnos? Darnos el valor exacto, el valor que tiene cada hermano, Y esto es realmente lo que ella hizo verdaderamente así, y esto, por supuesto, agradó a Dios. Así esto realmente agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que hacer como Dios hace. Podemos ver en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14, y podemos leer desde el verso 12. Y dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, o seas recompensado. Note que Jesús aquí se refiere a no mirar a quién hacemos, mas cuando hagas banquete llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y esto es la fe. La fe no hace mirando a quién. ¿Cuántas veces nosotros hacemos mirando que se nos puede retribuir? Queremos atender. Pero viene un hermano de lejos y necesita ser atendido. Pero como nosotros no vemos quizás una gran importancia en el hermano, no le recibimos. O porque quizás no nos cayó bien, o puede ser muchas cosas. Pero vemos, hermano, que qué importante es poder considerarnos, darnos el valor que el Señor nos dio. El Señor nos dio tanto valor que derramó su sangre, su sangre, toda su vida derramó en la cruz. Y a veces nosotros no queremos recibirle al hermano, no queremos cobijarle, quizá tenemos espacio, pero si es otro hermano, sí. Ahora si es otro hermano, sí. Pero si ese hermano no, ese no. Bueno, hermano, eso es religiosidad. Y eso está en nosotros. No es de fe. Muchas veces hacemos porque queremos quedar bien, porque nos gusta que la gente piense que nosotros somos así, pero verdaderamente se nota, hermano. Muchas veces nosotros queremos mostrar una cosa y quizás podemos engañar al hombre, pero a Dios no le vamos a engañar. Por eso, hermano, qué hermosa es la actitud de fe, porque la actitud de fe es totalmente diferente. No ve a quién, sino ve la necesidad. Volvemos a repetir, no ve a quién, sino que ve la necesidad. Todos son iguales delante de Dios. En Isaías 58 dice en el verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hermano que es importante? Perdón, no dice así. Dice, ¿no es más bien que partas tu pan con el hambriento? Note que el verdadero ayuno, hablando del ayuno, dice Dios, es
ver la necesidad, es para otro, es en beneficio de otro, ni siquiera es en nuestro propio beneficio. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cómo la palabra, hermano, puede descubrirnos de tal manera? Porque la palabra no dice así porque quizás sea así. No, la palabra muestra lo que somos. Así somos, hermano. Y esto solamente cuando nosotros empezamos a andar con el Señor y vivimos una verdadera vida espiritual, dejamos de hacer. Dejamos fluir a la vida nueva y allí ella toma control. Y es nada más que la vida de Cristo. Es nada más que la manifestación de la vida de Cristo. Por eso vemos que ella demuestra este interés. Vemos en ella, realmente tiene una vida espiritual manifiesta. Verdaderamente una mujer de fe. Muchos se consideran hombres y mujeres de fe, pero a la luz de la palabra, hermano, cuando nosotros nos ponemos, nosotros podemos lamernos entre nosotros. Yo le puedo decir a usted, siempre me acuerdo de un hermano que predicaba acerca de Adán y Eva cuando se hicieron sus delantales. Y dice, y seguramente se habrán mirado entre ellos y habrán dicho, qué lindo que te queda tu delantal. Y si miramos, hermano, nuestra vida entre nosotros, muchas veces nos lamemos, nos lisonjeamos. Pero qué difícil, hermano, es pararnos delante realmente de la palabra de Dios, que ve lo profundo de nuestro corazón. Por eso realmente damos gracias a Dios por la palabra de verdad. Esta palabra, hermano, no nos deja a ninguno de nosotros oculto, manifiesta. Habíamos visto que Joram se manifestó, porque la carne se va a manifestar. La carne se manifiesta ante la palabra de Dios. Pero qué hermosa la actitud. Qué hermosa actitud de esta mujer, hermano. Realmente vemos una verdadera mujer de fe. Y podemos tenemos algunos versos más. Podemos leer por lo menos uno más. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 9. Y dice la palabra, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y dice el verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros vemos a nuestro hermano con amor, es como cuando un padre mira a sus hijos. Nuestro hijo puede ser muy cabezudo, pero siempre usted va a ver que el padre y la madre tienen esperanza por su hijo. Dicen, no, pero él es bueno, él puede cambiar, dice, porque le ve con ojos de amor. Y así realmente somos nosotros llamados a mirar a nuestro hermano. Debemos mirar, porque el amor cubre, no es que se pone de acuerdo con el pecado del otro, sino que cubre. El amor cubre. Y ve más allá. El amor no es ciego, sino, hermano, que ve más allá, ve más adentro y ve la vida de Cristo en su hermano. Entonces allí puede manifestar este ferviente amor, un amor fraternal. Y ahí puede también proveer para la necesidad de su hermano. Bueno, esto es fe. Y esto en este tiempo, hermano, es un poco extraño. A veces no es tan frecuente esto. Quiere vivir de una manera religiosa y buscar el mismo resultado. Y no puede ser. Nunca va a dar ese resultado. La fe solamente agrada a Dios. Así que vemos qué importante esto. Buscar la comunión con nuestros hermanos. Reconocernos, considerarnos, tener ferviente amor, un amor encendido,
un amor sincero. Porque sin duda esta mujer buscó la comunión con él para fortalecerse, para poder realmente tener más fuerza en el Señor cuando estamos juntos, sin mirar a quién. ¿Cuántas veces somos bendecidos? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, un verso más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice en el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Así es, así realmente enseñó al Señor Dios. Él fue el primero que amó, porque Él nos amó, nosotros le amamos. El mayor ejemplo fue en darnos a su Hijo. Ese es el mayor ejemplo, y con Él nos dio todas las cosas. A veces si queremos dudar del amor de Dios, tenemos que ver que Él nos dio todo. Él nos dio todo. Y a veces nosotros somos mezquinos con nuestros hermanos. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Nuestra naturaleza es así. Nuestra vieja naturaleza. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, vamos a leer unos versos más. Evangelio de Marcos, capítulo 9, en el verso 41. Y dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que dé un vaso de agua, no dice porque soy siervo de Dios, sino dice porque soy de Cristo. Simplemente porque somos de Él. Si usted le da un vaso de agua, dice, de cierto no perderá su recompensa. Un vaso de agua nada más. Un vaso de agua. Bueno, que el Señor nos ayude, hermano. A veces, por causa de las contiendas, de las divisiones, a veces no se pueden ver entre los hermanos. No se pueden ver. Le ve a su hermano y ya sale, se esconde. Sí, hermano. Bueno, que el Señor nos ayude. Por eso es tan precioso ver cómo hizo esta mujer. Cómo hizo esta mujer. Esta mujer vio, como dijimos, la necesidad y dice, le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Note que Eliseo, viendo la actitud del corazón, a veces, mire, si yo le invito a mi casa a comer y vengo con el vaso de agua y le pongo en la mesa, le tiro así sobre la mesa el plato de comida, usted no va a querer venir a comer más en mi casa. A veces nosotros hacemos así. La actitud, Dios mira la actitud del corazón. Y tenemos un ejemplo más que me gustó mucho. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el verso 44. Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el verso 44. Tenemos a Jesús en la casa de Simón, el fariseo. Y este hombre le había hecho una comida. Este hombre había hecho un festín para el Señor. Pero me llamó mucho la atención lo que el Señor dice aquí. Capítulo 7, en el verso 44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, aquí vemos que este hombre realmente quiso atender al Señor Jesucristo. Y cuando entró esta mujer, bueno, por supuesto, vemos que este hombre menospreció a la mujer. Y vemos que Jesús no puso atención, el Señor no valoró el banquete, sino valoró la actitud del corazón de Simón. Y esto es lo que Dios valora en realidad. El Señor no quiere tanto las cosas exteriores que nosotros podamos hacer, sino que nosotros hagamos de corazón para Él. Porque todo lo que había hecho Simón era para ser visto nada más. Pero lo que hizo esta mujer lo hizo de corazón. Dice que lo hizo porque amó mucho. Y así, hermano, todo lo que hagamos tenemos que hacer con amor al Señor. Y ahí se va a manifestar también el amor hacia nuestro hermano. Note que Simón, este fariseo mostró amor supuestamente al Señor. Pero dice que no le dio beso. El Señor le reclamó beso. Seguramente le puso ahí el plato y que come y que sea agradecido del Señor también. Pero había sido que ni amaba al Señor ni amaba a la mujer. Y muchas veces nosotros somos así. Esa es nuestra actitud, hermano, de corazón. Y la palabra nos discierne. La palabra nos discierne. Como esta mujer vio realmente y Eliseo vio la actitud de esta mujer. Y así el Señor también ve nuestra actitud. Y cuando realmente se manifiesta eso, cómo el Señor se agrada. Por eso con gozo decimos Eliseo, y con confianza él habrá accedido a comer con esta mujer. Podemos decir que el amor de esta mujer, su insistencia de amor le obligó a pasar y a quedarse allí con ella. Nos hace acordar también a Abraham y Lot. Abraham corrió, se apresuró y le hizo un festín, pero realmente el amor de Abraham. Pero también encontramos a Lot y vemos que los ángeles no querían entrar. No querían entrar. Y así realmente vemos en este caso que Eliseo sí entró. El amor de ella le empujó. Le empujó a tener comunión. Y así es cuando nosotros buscamos la comunión con nuestros hermanos. Estamos buscando también sinceramente la comunión con el Señor. Buscamos sinceramente la comunión con el Señor. Y bueno, esto nos muestra de tener un corazón limpio, sincero, honesto delante de Dios. Bueno, dice en el versículo 9, vamos a leer. Y dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que éste siempre pasa por nuestra casa. Ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Bueno, ahora ella se da cuenta, recién se da cuenta. Y ahí se cumple la palabra, dice, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Ella tenía allí un siervo de Dios, tenía realmente un hombre de Dios, pero sin saberlo. Qué hermoso, hermano, y la fe nos lleva a estas cosas. Cuando nosotros vivimos una vida de fe, Dios nos presenta estas cosas. Hay bendición, hermano, en la verdadera vida de fe. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, por qué el Señor hace así y le presenta así a los hermanos? Bueno, porque esta es la vida de fe. Siempre está llena de sorpresa. Decía también un hermano hace años, dice, ¿usted quiere la vida de fe? ¿A usted le gusta la sorpresa? Bueno, tiene que llevar una vida de fe.
Y así vemos que se sorprendió, dice, ahora entiendo, dice. Había sido, dice. Yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo, un varón escogido, un varón apartado de Dios. Y acá vemos una característica más de esta mujer. Vemos que tuvo discernimiento. Estuvo mucho tiempo quizás, y quizás no entendió, pero mirando bien, más detenidamente a este siervo de Dios, tuvo discernimiento en cuanto a quién era y también en cuanto al propósito de Dios. Y qué hermoso es lo que dice, porque dice, yo entiendo ahora. Y así que vemos que ella pudo ver que Dios estaba obrando por medio del profeta. Esto es lo que entendió ella. Y bueno, ella quiso colaborar. Ella vio a Eliseo y vio un varón santo, un varón consagrado, un varón con un propósito. Y sin duda, no todos vieron así. Porque estamos hablando del reino del norte, donde realmente había una gran apostasía reinante. Y qué hermoso, hermano, es cuando nosotros podemos tener este discernimiento de esta mujer. Y también podemos colaborar con los siervos de Dios. Nosotros solemos viajar mucho a las provincias, a dar estudios, a llevar la palabra. Y yo veo a veces cómo los hermanos nos atienden, hermano. Qué impresionante. Y también en algunos lados en algún momento hemos pasado diferente. Pero, hermano, hemos visto a los hermanos con cuánto amor. Y agradezco al Señor, porque vemos que hay realmente, especialmente a veces las hermanas, son mujeres de fe. Y también nuestros hermanos. Agradecemos al Señor, porque ven el propósito de Dios detrás. Y esto a veces se va perdiendo, porque estamos ocupados en otras cosas, le damos importancia a otras cosas. Y no todos parece que ya ven así. Estamos en un tiempo donde el amor de muchos se está enfriando. Pero realmente vemos que esta mujer, la tsunamita, vio más. Por eso vemos la hospitalidad. La hospitalidad. Y dice en el verso 10, note que primeramente en el verso 9, ella dijo a su marido. Y en el verso 10 dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Cuando ella vio el propósito de Dios, dice, bueno, yo voy a hacer una piecita, dice. Y así habíamos encontrado también a un hermano. Dice, yo hice esta piecita para recibir a los hermanos. Y hay muchos hermanos que hacen así. Y nosotros mismos realmente ese también es nuestro propósito, poder recibir a los hermanos. Qué gozo, hermano. Qué gozo es poder recibir a los hermanos, a todos los hermanos. Porque siempre hay un propósito. Y poder buscar la comunión y poder mostrar también la hospitalidad. Y no te dice, ella te ruego, dice que hagamos un pequeño aposento. Hagamos un pequeño aposento. Y este pequeño aposento nos habla del corazón. Este pequeño aposento nos habla de tener un corazón preparado para la comunión con el Señor. Por eso vemos qué importante, hermano, qué importante la actitud de esta mujer. Y qué importante también si queremos tener comunión con el Señor, tener un corazón preparado. En Proverbios capítulo 23, en el verso 26. En Proverbios capítulo 23, en el verso 26, dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Bueno,
Dios le pide a su Hijo. Dios pide a su Hijo. Dios no le pide al incrédulo. Dios le pide a su Hijo el corazón. Qué cosa más maravillosa que Dios nos pida nuestro corazón. Esto nos habla de tener un lugar principal en nuestra vida. Esto nos habla de comunión. Cuando nosotros vemos los muebles del tabernáculo, bueno, se hicieron con madera de acacia. Pero Dios, cuando mandó a edificar, a erigir, levantó a hombres con sabiduría para que hagan esto. Y ellos tenían que saber trabajar la madera. Y los que trabajan la madera saben que el árbol tiene un caparazón. Y cuando usted corta un árbol, tiene su cáscara, su corteza. Y después está lo de adentro, que es el corazón del árbol. Y a veces vemos como ellos trabajan y le sacan toda la corteza, le sacan toda la cáscara, hasta que queda solamente el corazón. Y con el corazón se puede hacer un mueble. Y así realmente también en nuestra experiencia con el Señor. El Señor pide nuestro corazón. Él quiere entrar para tener comunión. Quiere entrar para tener comunión con nosotros. Pero a veces nuestro corazón no está preparado. Y a veces nosotros le queremos dar la parte de afuera nomás. La parte más de menos importancia, de menos valor. Lo superficial. Le damos una religiosidad exterior, una apariencia. Y así nosotros a veces le queremos dar la cáscara, la corteza. Pero el Señor pide lo de adentro. El Señor quiere ser el centro de nuestra vida. Él pide nuestro corazón. Por eso es tan importante ver realmente la manera de actuar de esta mujer. Cuánta enseñanza tenemos. Dice, hagamos un aposento, dice. Hagamos un pequeño aposento. Tener un corazón ya preparado, donde el Señor esté cómodo. Donde el Señor se sienta importante. Donde el Señor vea que Él es bien recibido. A veces le damos quizás el último momento. A veces nos sentamos y decimos, bueno, ya después de hacer todo ya estamos cansados y nos sentamos y le damos ese tiempo al Señor recién. Le dimos el último momento. No le damos el momento de mejor calidad. Así tenemos que ofrecerle al Señor una hospitalidad. Porque esa hospitalidad, hermano, nos va a llevar a tener una comunión íntima con Él. Y qué hermoso es poder valorar a nuestro Señor y darle siempre lo mejor. Darle siempre lo mejor. Porque estamos en un tiempo, hermano, donde el hombre no tiene tiempo. Estamos en un tiempo donde el hombre no tiene tiempo. Y vemos esto en la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Dice, he aquí, yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Note que está a la puerta, ya estaba afuera. Su lugar era adentro. Pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así dice el Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20. Él quiere entrar para tener comunión. Quiere entrar para tener comunión. Y así es cuando nosotros le damos al Señor el primer lugar en nuestra vida. Vemos muchas cosas que ella preparó para atenderle a Él. Y dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, dice, de paredes. Y estas paredes nos hablan de la separación. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, esa misma comunión produce una separación del mundo. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago para separarme? Bueno, acercándose. A veces es algo contradictorio. Cuando nos acercamos al Señor, automáticamente empezamos a separarnos de todo lo que no es
lo que no nos sirve para nuestra vida espiritual. Por eso vemos que dice, hagamos, dice, paredes. Y también dice, pongamos allí una cama. Pongamos allí una cama o un lecho. O un lecho. Y así realmente es tan necesario. Un lecho es un lugar también de reposo y de comunión. Así invitamos al Señor. Cantares capítulo 1. Vemos que la Sulamita dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, y nuestro lecho es de flores. Nuestro lecho es de flores. Así vemos que ella tiene un lugar preparado. Y así es cuando nosotros preparamos nuestro corazón. Ponemos paredes, ponemos un lecho. Y nuestro corazón llega a ser un lugar realmente propio para la adoración. Acuérdense que del corazón nace la alabanza. Del corazón nace la adoración. Pero si el corazón no está así preparado, note que ella hace un aposento totalmente preparado. Y dice, pongamos también una mesa, ahí donde se pone el alimento. Pongamos una silla, y esta silla nos habla del trono, nos habla del trono del Señor Jesús, que Él quiere reinar en nuestra vida. Él quiere reinar. Note que este aposento está completo, está todo amoblado. No falta nada. No falta nada allí. Hay una mesa. Nos hace acordar al tabernáculo. Nos hace acordar al tabernáculo. Pero también hay una silla. Hay una silla. Y así realmente es cuando nosotros ponemos al Señor Jesucristo en su lugar. Cuando empezamos a darle su lugar en nuestra vida, bueno, ocurre algo. Vamos a ver en Efesios capítulo 3 en el verso 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros ponemos a Cristo en su lugar, en nuestro corazón, en nuestra vida, bueno, habita Él habita, empieza a crecer. La palabra habitar viene a vivir. Él se traslada y toma como un dominio nuestra vida. Empieza a llenar, empieza a amoblar más, empieza a traer más sus bendiciones. Y Él empieza a desarrollarse, empieza a realmente a sentirse dueño. Porque nosotros le damos todo a Él. Y llega a habitar Cristo crecido, formado ya en nosotros. Donde en cada rincón de la casa Él reina. Donde en cada rincón Él tiene autoridad. Él se siente el Señor de nuestra vida. Para que habite, dice Cristo, por la fe en vuestros corazones. Y a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo. Bueno, allí Él puede manifestar su amor a nosotros. Tiene un lecho, tiene una cama. Y bueno, allí Él pone su mesa también, pone su mesa en nosotros. Y esto vemos en la Sunamita, vemos en ella. Por eso vemos, como hemos dicho, muchas características. Así realmente el Señor quiere hacer. Pero ¿cuántos santos permiten entrar al Señor y hacer así? Por lo general le ponemos límites. No queremos que Él realmente tome señorío sobre nosotros. Tenemos nuestras propias ideas, nuestra propia voluntad. Y dice, pongamos cama, mesa, silla, y también dice, y candelero.
para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Cómo ella valoró la comunión con el Señor. Y hasta candelero hubo. Candelero. Y esto, otra vez volvemos a decir, nos habla también del tabernáculo. Todos estos muebles hacen referencia a los muebles del tabernáculo. Un lugar de adoración. Y como sabemos, el tabernáculo, cuando el pueblo acampaba, llegaba a ser el centro del campamento de Israel. Y así es el Señor. Él es el centro. Él es el que tiene el primer lugar. Y allí Él, nos sostiene. Él llega a ser el sostén de nuestra vida espiritual. Él, sobre la mesa, en el tabernáculo, se ponían los 12 panes de la proposición. Y así vemos que Él se manifestaba como el sostén, como el alimento. Él realmente puede sostener esta vida espiritual. Pero todo empieza con un pequeño aposento. Con un pequeño aposento. Le damos primeramente quizás un pequeño lugar. Y después el Señor ya empieza a tomar más de ese lugar. Porque nuestro deseo es que Él venga a nosotros y se quede en Él. Queremos gozar de su comunión. No queremos perder la comunión con el Señor. Pero muchas veces, como hemos dicho, no es así. Hay otras cosas en nuestro corazón primero. Y ya pasó la hora. Que el Señor bendiga su palabra.